La República Dominicana conmemora el 22º aniversario del más sangriento suceso bélico de este siglo. Abril de 1965, según los historiadores y protagonistas de esta gesta, ha marcado un hito en la historia republicana. Con la caída de Trujillo el 30 de mayo de 1961, la República Dominicana parecía respirar el aliento de la democracia. Luego de la muerte del protagonista de la más larga tiranía de la historia dominicana, en las elecciones de 1963 ascendió al poder el Partido Revolucionario Dominicano bajo el liderazgo del entonces presidente profesor Juan Bosch. Pero 7 meses después, el gobierno salido de las entrañas del pueblo era derrocado por un golpe militar. Una junta de gobierno conocida en nuestra historia como el Triunvirato había tomado el poder. Meses después, se produjo un rompimiento en las Fuerzas Armadas, mientras por otra parte el pueblo pedía el retorno del profesor Juan Bosch al poder y el restablecimiento de la Constitución de 1963. Pero estos propósitos fracasaron porque 4 días después de la contienda, o sea, el 28 de abril de 1965, desembarcó la infantería norteamericana bajo el alegato de salvar vidas y bienes. Más de 40.000 marines norteamericanos intervinieron a través de la denominada Fuerza Interamericana de Paz. República Dominicana fue escenario de dolor, tristeza y penuria. Esta media isla del Caribe había llamado la atención del mundo. 2 gobiernos paralelos se disputaban el poder. Por un lado, el pueblo, bajo el nombre de los constitucionalistas, luchaba frente al mando del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, mientras por otro lado las fuerzas invasoras con la colaboración del general Elías Huesini. El pueblo fue ametrallado y bombardeado a mansalva, provocando un saldo de miles de muertos y heridos. El caos caracterizaba a la más antigua ciudad del Nuevo Mundo. El hambre, la miseria y el dolor se habían apoderado de los dominicanos. Los llamados servicios sociales básicos, como agua, alimento, energía eléctrica y otros, habían desaparecido. Líderes, historiadores y políticos coinciden en señalar en que el mes de abril es el recuerdo al respeto a la soberanía nacional. Después del 24 de abril de 1965, los dominicanos, a través de las organizaciones populares, han manifestado su descontento a través de actos u otras manifestaciones. Veamos la opinión del secretario general del Partido Comunista Dominicano, Narciso Isa Conde, sobre esta gesta. Abril del 65 estuvo a punto de ser la segunda revolución victoriosa en América Latina y en el hemisferio occidental. Porque sin lugar a duda, de no intervenir las tropas norteamericanas en aquel momento, 42.000 soldados, el triunfo era el triunfo de la revolución constitucionalista y se iba a implantar un nuevo poder, un poder esencialmente popular, con un nuevo ejército integrado por los militares democráticos, constitucionalistas y por el pueblo en armas. Ese era un proceso que tendía a producir cambios muy importantes. La intervención militar norteamericana, que era un expediente que estaba archivado de hacía muchos años, del año 24, que no estaba presente en la conciencia nacional, frenó, impidió la victoria revolucionaria en aquel momento. Sin embargo, yo creo que todo lo que significó en términos de crecimiento de la conciencia popular, del espíritu de lucha, logró frenar e impedir y muchas veces enfrentar la política de terror y mantener vivo un espíritu nacional que está presente. En la historia reciente se registra otro hecho de trascendencia cuando el 23 de abril de 1984 los sectores populares realizaron el más violento acontecimiento después de la guerra de 1965. A las 9 de la mañana, un autobús de la Oficina Nacional de Transporte Terrestre fue incendiado en las proximidades del barrio Capotillo y tan solo horas después se reportaban incidentes de todos los puntos de la capital. Al día siguiente, seguían llegando reportes de manifestaciones en casi todos los pueblos del país. Esta vez, los dominicanos protestaban por el aumento en varios artículos de primera necesidad, incluyendo los medicamentos, a consecuencia de los llamados ajustes económicos que devinieron del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los datos, aún no precisados, indican que habían muerto más de 100 dominicanos, decenas de desaparecidos, centenares de heridos y varios detenidos. Abril es un mes de indelebles recuerdos para los dominicanos. Y hoy, hace 22 años, República Dominicana vivía el más sangriento desastre bélico del siglo. Carlos Julio Félix, 1+1.